Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos en un tema, bueno, complejo, pero muy importante. Los distintos tipos de ansiedad. Tenemos aquí unos criterios diagnósticos, digamos, oficiales, que nos van a ayudar a diferenciar unos trastornos de otros. Porque claro, se usa mucho la palabra ansiedad, pero engloba realidades muy distintas. La idea es aclarar esas diferencias clave. Exacto. Es que es fundamental ir más allá de la etiqueta general, ¿sabes? Una cosa es sentir nervios antes de algo importante. Y otra muy distinta son estos patrones que describen las fuentes que manejamos. Hablan de criterios muy específicos. ¿Qué provoca el miedo? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se siente? Y sobre todo, ¿cómo afecta a la vida diaria? Ese impacto, es muchas veces lo que marca la línea clínica. Pues empecemos por algunos que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. Las fuentes hablan del trastorno de ansiedad por separación, que no es simplemente echar de menos a alguien, ¿verdad? Parece algo más. ¿Más intenso? Sí, mucho más. El núcleo es un miedo o una ansiedad, digamos, excesiva e inapropiada por la separación de las figuras de apego, pues de las personas más cercanas. Y esto se puede ver como una angustia muy fuerte, antes o durante una separación, pesadillas con ese tema, incluso síntomas físicos, Y ojo, no es algo puntual. Tiene que durar al menos 4 semanas en niños y adolescentes y normalmente unos 6 meses o más en adultos. Y tiene que causar un malestar importante o problemas en el día a día, claro. Eso, el malestar significativo o los problemas en el día a día. Parece que eso se repite. ¿Y qué me dices de esas situaciones donde la ansiedad, bueno, parece que literalmente te deja sin voz, como en el mutismo selectivo? Ese es un caso muy particular. La persona sí puede hablar. O sea, no tiene un problema físico para ello. Pero fracasa de forma constante en hacerlo en situaciones sociales muy concretas, por ejemplo en el colegio, aunque sí hable en casa. Y es importante, no se debe a que no sepa el idioma o a otro problema de comunicación como la tartamudez. La clave es que interfiere en su rendimiento o en su vida social, y dura al menos un mes este patrón. Qué curioso cómo el contexto social influye tanto, y eso me lleva a la fobia específica y la ansiedad social. Las dos tienen que ver con el miedo, pero ¿dónde está la diferencia principal según estos criterios? Pues la diferencia está en el foco de ese miedo, en qué es lo que lo causa. En la fobia específica es un miedo o una ansiedad muy intensa, desproporcionada, hacia algo muy concreto. Un objeto, una situación, pues un animal, las alturas, las inyecciones, volar, lo que sea. La persona lo evita a toda costa o lo pasa fatal si tiene que enfrentarse a ello. Y esto le fastidia la vida, claro. También tiene que durar al menos 6 meses. Entendido. El miedo a algo concreto. ¿Y en la ansiedad social? Pues en el trastorno de ansiedad social o fobia social, el miedo principal es a que los demás te evalúen negativamente. El miedo es hacer algo o a que se te noten los síntomas de ansiedad y que eso sea humillante, embarazoso, que te rechacen o que ofendas a alguien. Y ocurre en situaciones sociales. Hablar con gente, comer delante de otros, hablar en público. O sea, el miedo no es tanto a la situación en sí como a la araña en la fobia específica, sino al juicio de los demás. Ah, el miedo al juicio. Vale, eso lo aclara bastante. Cambiemos un poco de tercio, hacia experiencias más internas, por así decirlo. Los ataques de pánico. ¿Qué define al trastorno de pánico? Aquí lo característico son los ataques de pánico inesperados, que aparecen de repente y que se repiten. Son como oleadas súbitas de miedo muy intenso que llegan a su pico en minutos, ¿sabes? Y con síntomas físicos muy fuertes. Palpitaciones, sudor, temblores, sentir que te ahogas, miedo a morir, a perder el control. Pero ojo, no basta con tener un ataque aislado. Para el diagnóstico, tiene que haber una preocupación persistente durante al menos un mes, por si vas a tener más ataques o por lo que puedan significar. O también cambios importantes en el comportamiento para intentar evitarlos. Esa preocupación por el propio ataque, por la repetición, es clave entonces. ¿Y cómo se engancha esto con la agorafobia? Que a veces van de la mano, pero no siempre, ¿no? Exacto. La agorafobia se centra en el miedo o la ansiedad intensa por estar en situaciones donde escapar podría ser difícil, o donde crees que no tendrías ayuda si te dan síntomas chungos, incapacitantes. Las fuentes ponen ejemplos. El transporte público, espacios abiertos, sitios cerrados, estar entre multitudes o incluso estar solo fuera de casa.
El miedo es a la situación por esa posible dificultad para escapar o la falta de ayuda, no necesariamente al ataque de pánico en sí, aunque a veces esté relacionado, claro. Y se puede diagnosticar con o sin trastorno de pánico asociado. Vale, miedo a las situaciones por la dificultad de salir o de recibir ayuda. Muy claro. Y ya para ir cerrando este repaso nos queda el trastorno de ansiedad generalizada, el TAG. ¿Qué es lo que lo hace distinto de los otros que hemos visto? Pues la clave del TAG es la preocupación. Una preocupación excesiva, que dura mucho tiempo y que es muy difícil de controlar. Y además es sobre un montón de cosas distintas. El trabajo, la salud, la familia, pequeñas cosas del día a día. No se centra en un solo tema. Esta preocupación está ahí casi todos los días, durante al menos 6 meses. Y suele ir con síntomas físicos. Inquietud, cansancio, tensión muscular, problemas para concentrarse, para dormir. Es una ansiedad más, difusa, pero muy persistente. Pues sí, ahora queda mucho más claro. Pasar de decir simplemente tengo ansiedad a entender estas diferencias basadas en criterios, el foco del miedo, qué lo dispara, cuánto dura, cómo impacta, es fundamental. Definitivamente no es solo estar nervioso, son patrones muy definidos. Entienda mejor por lo que pasa la persona. Entender bien qué tipo de miedo o preocupación es esencial, porque cada trastorno puede necesitar un enfoque distinto. Y siempre, como bien dicen las fuentes, hay que descartar que no sea por consumo de sustancias o por otra enfermedad médica, claro. ¿Cierto? Ese descarte es importante. Y todo esto nos deja pensando, si como sociedad logramos ir más allá de esa etiqueta general de ansiedad y entendemos mejor estas diferencias, con más claridad, ¿cómo podría cambiar eso la forma en que hablamos de salud mental y el apoyo que se da a quienes viven estas experiencias? Es una reflexión interesante, ¿eh? Para seguir dándole vueltas.